Del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque habían tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sus sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, del pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues, fíjense, algo interesante está, sobre todo en el hecho de no solamente adentrarnos en el acontecer de la historia, sino también cuando hallamos similitud en el comportamiento de los personajes. Y vamos a ver algunos detalles, ¿no? Sobre todo, pues con este texto que reflexionaremos de este libro de Pequeña Lección Divina, en el cual ya en algunos otros programas pues he tratado de compartir. Les muestro por ahí en pantalla el texto y leemos esta pequeña reflexión, este pequeño fragmento en donde, bueno, pues vamos a meditar un poquito más con un panorama más amplio, lo que la palabra de Dios nos quiera hablar hoy a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Y tenemos por ahí ya en pantalla este texto que nos dice lo siguiente. Esta reflexión, como les decía, corresponde a esta primera lectura. Dice lo siguiente. El presente fragmento del libro de los Números introduce a los tres personajes clave del Éxodo: Moisés, Aarón y María, su hermana. En medio de ellos está presente Dios como juez, amigo y protector de Moisés. Tampoco entre los grandes hombres faltan piedras de tropiezo, habladurías y envidias. Este es el caso de Aarón y María, incapaces de considerar a Moisés en toda su grandeza, como elegido de Dios, por el simple hecho de que había tomado como esposa a una mujer etíope. Quieren ser como él, tal vez más que él, ser investidos también ellos de un poder profético como el del caudillo de Israel. Pero Dios viene en ayuda de su siervo, le defiende y realiza un juicio solemne. El lugar de esta teofanía de Yahvé es la tienda del encuentro, lugar de la presencia del mismo Dios, donde está presente con su gloria, simbolizada por la columna de nube y por la nube misma, que marca la presencia y el ausentarse de Dios. Primero que nada, hablamos de alguna otra manera de este hombre, Moisés, del cual pues ya se le toma como un modelo a seguir.
Y no sé si a ustedes les ha pasado o han estado en relación o en contacto con alguna persona que precisamente se le aplaude por ser un modelo, un ejemplo a seguir, si hablamos de las buenas obras, pero sobre todo en términos cristianos, hablando de el poder encontrar en él, ¿no?, cierta obediencia a Dios, el hacer la voluntad de Dios, etcétera, ¿no? Realmente como Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Entonces Moisés es un modelo a seguir, no solamente es alguien que le han encomendado una tarea y que, bueno, pues está actuando solamente de manera superficial, ¿no?, o externa. No, es alguien que está entregado de verdad, que tiene una auténtica respuesta por el llamado que Dios le ha hecho. Y bueno, pues lo que esta reflexión, justo lo que acabamos de leer, menciona un poco acerca de este elemento que no puede faltar en una persona que trata de hacer las cosas bien. Aquí a lo mejor no podríamos hablar de seres perfectos ni nada por el estilo, pero sí de seres perfectibles como somos tú y yo. El hecho de querer cambiar, de tener la intención o de ya haber iniciado un camino, un recorrido, quizás de auténtica conversión, uno que otro tropiezo, eso es a lo que voy. Siempre cuando queremos hacer algo bien, no sé por qué, parece como si de verdad llamáramos constantemente al propio enemigo o sacáramos a flote más las debilidades, o no sé, ¿verdad? Pero es eso realmente, es aquel que de alguna otra manera intenta acercarse más a Dios o intenta hacer las cosas mucho mejor, y es cuando más el enemigo, las debilidades, los problemas surgen, ¿no? Porque precisamente quieren opacar a esa recta intención, quieren opacar a esos primeros inicios de conversión, quieren opacar a esa valentía que hemos tomado cuando nos confesamos, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos rescatar ese elemento. Número 1, Moisés, gran hombre, valiente en su respuesta al llamado que Dios le ha hecho. Número 2, la piedra de tropiezo nunca falta para aquel que quiere mejorar, para aquel que quiere mantenerse en relación con Dios. ¿Y quién es la piedra de tropiezo en este caso, en esta situación? La envidia de estos dos personajes, ¿no? La envidia de estos dos personajes. Veamos aquí cómo lo presenta en esta primera lectura, que dice María y Aarón. A esto me refiero con estos dos personajes, ¿no? Criticaron a Moisés, dice, porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Fíjense bien, decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? O sea, nada más él, Señor, nada más a él le ha hablado Dios y nada más a él lo escogieron, ¿y nosotros qué? O sea, la crítica, la envidia, o más bien la envidia que provoca la crítica, ¿no? Por el hecho de sentirse menos, por el hecho de ver más lo que le han dado al otro y no a nosotros, etcétera. Entonces, podemos aquí hacernos ya una primera pregunta para reflexionar. ¿Somos realmente piedra de tropiezo o somos totalmente lo contrario? Realmente un medio que administra lo que Dios nos ha dado. ¿O somos aquellos que de verdad llevamos a los hombres a Dios, ¿no? Es decir, ser un instrumento, ser un medio más de salvación que de perdición. Porque quizás a través de nuestras diferentes debilidades, de nuestras carencias, de nuestros defectos, del ser impacientes, ¿no? O de nuestras propias debilidades, como lo dije hace unos momentos, podríamos quizás desviar más, ¿no?, a aquellas personas, aquellas almas que el Señor nos está encomendando. Y entonces pues es importante recordar aquí que lo que Dios nos encomiende, valorémoslo, y lo que Dios encomiende a otras personas, agradezcámoslo, ¿no? Que no me lo dio a mí, pero se lo dio a otra persona, apoyémoslo, aplaudámoslo. Esto quizás lo podemos ver en un ejemplo más claro, por ejemplo, en una familia o en una comunidad religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de cuando, no lo sé, alguno de los hijos en la familia desenvuelve, más bien se desarrolla, se desenvuelve en algún ámbito, ¿no?, profesional.
mientras tanto que otro hijo de la familia, otro niño, joven, adolescente, se desenvuelve por otro aspecto, ¿no? Se desenvuelve en otra área que no es la de su hermano o la de su hermana. Y como a veces, de repente, aquí voy a meter un poquito, pues, una corrección a los padres, ¿no? Como a veces los padres tanto pueden actuar bien como pueden actuar mal. Cuando actúan mal, lamentablemente lo que hacen es dividir entre hermanos, porque luego como que su comentario no ayuda, ¿no? Su comentario, que quizás su intención sea lo mejor para que le eche ganas el otro, pero a veces el irse por la cuestión de la comparación, pues sí que podría causar allí un poco de conflicto en la familia. Mira, ya viste tu hermano, él que escogió esta carrera, ¿tú por qué no escoges la misma? O sea, no tiene que ser así. Esto siempre va a dividir. Entonces es importante, más bien allí los padres de familia, que puedan enseñar a sus hijos a valorar, vaya, lo que Dios les ha dado, y que no caigan en la baja autoestima, ya por el hecho de que no han respondido igual que sus otros hermanos, no significa de que vayan por mal camino. Para eso están los padres, para enseñarles las opciones, ¿no? Mira, puedes irte por aquí, por acá, pero tú decides, ¿no? Tienes que ir madurando, pues conforme a esa libre elección, ¿no? Y esto, de alguna otra manera, les ayuda como personas a ir madurando, a ir conociendo el valor de ellos mismos y el valor de los otros. De repente me toca allí acompañar a ciertos adolescentes, sobre todo, y no es su culpa. A veces, no siempre, es la culpa de los padres, ¿no? Me ha tocado, les digo, que he acompañado a algunos jóvenes con una situación, como les diré, pues difícil en su ambiente de adolescente, porque crecen con esa baja autoestima, porque sus padres lamentablemente les han enseñado a compararse con otros. Y entonces de repente cuando entran en un grupo X, el que sea, pues de repente allí su manera, su modus vivendi, su manera de vivir ahí dentro de lo que es ese ámbito grupal, es no solamente relacionándose, sino también dentro de la competencia, ¿no? A ver quién hace esto mejor, a ver quién le agrada más al catequista, al sacerdote, al párroco, al fraile, al seminarista, a la monjita que está encargada de un grupo, ¿no? A ver quién le agrada más ahí están compitiendo en vez de ayudarse, ¿no? Como grupo, como equipo. Y entonces eso es lo que vamos creando a veces, ¿no? Y nos quejamos muchas de las veces de nuestra actual sociedad, es que ¿por qué es tan llena de rencor nuestra sociedad? Porque hay tantas enemistades, porque hay matanzas, porque hay odio, coraje. Por eso, porque desde pequeños los enseñamos a no valorarse entre ellos, a no apoyarse, ¿no? A no amarse. Entonces, fíjense desde ahí cómo de alguna otra manera esta primera lectura nos hace reflexionar, ¿no? En este mal actuar de estos dos personajes, de María y de Aarón. Pero bueno, pasemos precisamente a lo que es otro elemento también de suma importancia, porque el Señor les va a llevar a los tres, tanto a Aarón, a María y a Moisés, a un lugar donde lo podemos interpretar como un juicio. Es decir, a ver, aquí vamos a ordenar esto que han desacomodado por sus malas intenciones, ¿no? Que han desacomodado por un corazón corrompido, egoísta, etc. Pero para ello vamos con esta lectura. Fíjense bien. Dice: allí tiene lugar un juicio tan severo como sincero. Dios toma la defensa de Moisés. Entre la multitud de profetas presentes en el pueblo, es Moisés, el profeta por excelencia, más aún es el amigo y confidente de Dios. Las parábolas con las que Yahvé toma la defensa de Moisés son emotivas y ponen de manifiesto su singular elección como amigo y confidente. A él le habló cara a cara, a las claras y sin enigmas. Moisés contempla el semblante del Señor. El texto transmite la convicción del pueblo sobre la grandeza de Moisés. El amigo de Dios
del mismo modo que se revela en otros fragmentos del Pentateuco. El castigo infligido a María nos parece excesivo, sin embargo, se trata de un signo. Y de nuevo, la oración confiada de Moisés, la audacia que muestra al pedir a Dios la curación, manifiesta de verdad que habla a Dios con la audacia confiada de un amigo. Y entonces, bueno, aquí dentro de este texto vemos también otro par de elementos, como por ejemplo el hecho de llevar a un lugar en físico que va a representar un juicio, ¿no? El hecho de juzgar adecuadamente, juzgar con equilibrio lo que está mal y lo que está bien. Pero veamos lo que nos dice también esta palabra de Dios, esta primera lectura. Dice, de repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres, bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. Vamos a ver cómo procede este juicio con estos dos. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. ¿Qué fue lo que les dijo? Escuchen mis palabras. No sé hasta qué punto tú y yo de verdad estemos comprometidos o tengamos una entera confianza en nuestro Dios cuando llegamos a pecar o cuando tenemos cierta culpa o cierto, momento de caída, ¿no? Y no sé hasta dónde realmente nuestra confianza en Dios nos permita acercarnos a Él. Porque luego, de repente, como que, no tenemos cierta constancia en nuestra relación con Dios, pero sí tenemos más tiempo conociendo a nuestras debilidades, y por tener más tiempo o invertirle más tiempo a lo que es nuestras debilidades, nuestros pecados, conocer nuestras fragilidades de cerca, como que le damos más peso a ello y entonces se forma un obstáculo, se forma un muro grande que impide que yo vaya al encuentro con Dios. Y el hecho de ir con un obstáculo no me refiero a tan solo no asistir a misa, por ejemplo, o no ir a confesarte. Esa es una parte que también es de suma importancia. Pero otra de ellas es como, por ejemplo, cuando vamos a misa, pero no escuchamos, ¿no? Justo lo que dice aquí. El Señor les dijo, escuchen mis palabras, ya estando allí en el juicio, ¿no? Imaginémonos este ambiente tú y yo cuando nos vamos a confesar o cuando pedimos consejo, que sabemos de suyo lo que ya es pecado y lo que no, o que sabemos de suyo que la hemos regado, pero a veces no reconocemos la falta de humildad, ¿no? O la falta de escucha, ¿no? La falta de sencillez. Y de repente por ahí, pues, el perfil de la soberbia sale sobrando, ¿no? Que el sacerdote nos dice dentro del sacramento de la confesión, mira, has fallado en esto, yo creo que tienes que hacer esto. Sí, o que te dice, ¿no? ¿Cuáles son tus pecados? Este y este. Pero lo hice porque, ¿no? Y empezamos a justificarnos. Entonces, entramos en una cerrazón y no permitimos realmente que Dios entre a nuestros corazones, ¿no? Vivimos, medios intimidados o avergonzados o llenos de culpa por lo que acabamos de hacer. Cuando realmente lo más grande, justo en ese momento, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Que obviamente esto no funciona, es decir, el sacramento de la confesión, el perdón de Dios, no funciona como luego nos lo platican. Es que te da una palmadita en la espalda y te dice que continúes. ¿Que continúes qué? ¿Pecando o qué? No. El sacramento de la confesión, de alguna otra manera, se lleva a cabo a través de misericordia y de justicia. Sí, te perdona, pero también te muestra en qué estás mal, en qué es lo que tenemos que trabajar y cómo podemos mejorar. Y todavía, pese a todo esto, nos regenera, nos da fuerza de nueva cuenta y continuar avanzando. Entonces, ahí es donde podríamos diferenciar, ¿no? Lo que a veces de repente malinterpretan en otras cuestiones u otras personas, ¿no? Que no conocen este sacramento. Y entonces, lo que te quiero decir es de que quitemos todo obstáculo, ¿no? Ya tan solo el peso de la culpa
a veces nos impide escuchar. O el peso de la simplicidad, ¿no? El hecho de la frialdad de nuestra relación con Dios. Vamos a misa, pero ya como para asistir a misa y se acabó, ¿no? Ya, pronto, vámonos. Entonces no es en ese sentido. Hay que romper este muro que hemos construido nosotros mismos, ¿no? Romper este muro para lograr ver, para lograr escuchar y lograr entender. Entonces, vamos otra vez. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Yo me puedo ir por a lo mejor dos aspectos, ¿no? Esto último que acabo de leer. El primero, cuando por ejemplo no sabemos valorar al ministro ordenado. ¿A quién me refiero? Al sacerdote, ¿sí? Al sacerdote, a tu párroco, a tu guía espiritual, que te está dando las herramientas posibles. A veces también como que por no conocer malinterpretamos su función. Padre, dígame qué hago. No, espérame, el Padre no te va a decir qué vas a hacer. Te va a dar opciones y te va a decir que está bien, que está mal, pero tú vas a elegir. Esto en el sentido de relación de pueblo pastor, ¿no? O pueblo consagrado. Pero también está el otro lado que se puede de alguna otra manera entender como también el valor que nosotros tenemos como guías. Porque al final de cuentas, cuando uno llega a entender o llega a una conversión auténtica, por lo menos de lo que se espera de cada uno de nosotros es que demos frutos. Y lo hemos meditado en algunas lecturas ya de semanas pasadas. Lograr dar fruto, aquello que fue sembrado como semilla en mi corazón, que es su palabra viva. Y el lograr dar fruto precisamente se refiere a, primero, mi conversión y posteriormente la conversión de los demás, a través de mi comportamiento, de mi quehacer, de mi diario vivir, obviamente alineado a lo que es la enseñanza de Cristo. Y precisamente esto de ver al Señor cara a cara, ¿no? ¿Cuántas de las veces nosotros también tenemos las oportunidades de verle al Señor cara a cara? En la Eucaristía, en una hora santa, ¿no? En una adoración eucarística. El hecho de que pues a lo mejor tenemos los sacramentos para comulgar y nos perdemos de eso porque no nos confesamos a tiempo. O aunque no tenemos nuestros sacramentos, no le damos insistencia, constancia a poder rápidamente, ¿no? Pedir nuestros sacramentos y darle prisa a todo ese papeleo, ¿no? Y como también, vuelvo a repetir lo que decía al inicio, el valorar a este ministro ordenado, el sacerdote, que de alguna otra manera sí que tiene por allí esta función, ¿no? Distinta a la de los laicos, que es la de poder consagrar, o como podríamos incluso nombrar aquí estos términos tan técnicos como lo que es la transubstanciación, ¿no? O la epíclesis, como el hecho de convertir el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor. O sea, ya de suyo, pues son algunos elementos que contiene un ministro ordenado y que tú y yo no podemos tener. Entonces es de suma importancia valorar ese aspecto, porque luego también de repente solemos como que minorizar, ¿no? Esa función específica del ministro ordenado. ¿Cómo lo podemos minorizar? Pues muchas veces no prestando atención a ese gran misterio que se hace precisamente presente en el altar, ¿no? Y por último, vamos a ver este último aspecto donde llega el castigo justo, el castigo propio de María, ¿no? Le llega esta enfermedad, se vuelve leprosa, y entonces podríamos a lo mejor tú y yo decir: ay caramba, qué Dios tan malo, qué Dios tan perverso, ¿por qué la castigó de esa manera? Mira que muchas de las veces, no sé si lo has escuchado, pero
A veces nos dicen, no es Dios quien castiga, sino son nuestros propios actos. Aquí muchas de las veces han venido algunas personas que, pues no sé, piden algún consejo, ¿no? Porque traen una enfermedad física. Esto no lo quiero generalizar. No quiero decir que pase en todos los casos, no, solo en algunos, en específico. Cuando traen depresión, cuando traen una enfermedad así fuerte o terminal, cáncer. Normalmente, cuando estamos enfermos del cuerpo, es porque no estamos bien espiritualmente. Es porque no estamos bien. Es porque hemos guardado por mucho tiempo, por ejemplo, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Nos hemos guardado tanto en nosotros mismos. Hemos permitido que nuestra vida sea condicionada por nuestros sentimientos, imagínate, o emociones. Cuando la ciencia nos ha dicho por mucho tiempo que tanto sentimientos como emociones del hombre son variables, ¿sí? Como una onda senoidal, suben y bajan. Entonces, afianzar nuestra vida en las emociones o en los sentimientos como que no va. Yo creo que aquí en donde tenemos que afianzarnos, es única y específicamente en la persona de Cristo, que escucha, que habla, se comunica, quiere comunicarse contigo, que acompaña, que es un Dios muy, muy cercano. Y ojalá podamos comprender que el poder llegar a valorar a los que Dios escoge para conducirnos para Él y lo que Dios nos da en el llamado que nos ha hecho, podamos de alguna otra manera sacar provecho en el buen sentido de la palabra de todo esto. ¿Cómo? Pues sabiéndolo trabajar, no dejando a manos del enemigo, ¿no?, cualquier espacio libre, sino simplemente trabajar en nuestras personas. ¿Qué nos hace falta trabajar? A ver, baja autoestima, a ver, es que guardé rencor, guardé resentimiento, falta de perdón, carencias de amor y por eso me dirijo a un vicio, etc. Trabajar en nosotros para lograr también, de alguna otra manera, pues esta colaboración con Dios y lograr esta conversión también en muchas otras personas de las cuales nos rodean. Vamos a pasar ahora a lo que es el Evangelio y dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y
cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta semejanza que tienen Moisés y nuestro Señor Jesucristo es en una acción. La acción de estar orante ante el Padre. Orar al Padre. Moisés, como lo describe esta primera lectura, precisamente lo muestran de una manera orante. Lo mismo nuestro Señor, es una actividad que de alguna otra manera la tenía siempre como un buen hábito, ¿no? Una costumbre, ya, bueno, más que eso, ¿no? Se quedan cortas estas palabras que estoy utilizando para describir su acción. Es algo suyo, orar al Padre al inicio del día, final del día o a la mitad del día, orar al Padre, comunicarse con el Padre. A esto, ¿a qué los lleva? Primero que nada, los lleva a una parte humana, a Cristo nuestro Señor, que cuenta con dos naturalezas, ser por ciento humano y ser por ciento divino, por ser hijo de Dios. Lo lleva a utilizar ambas naturalezas, ¿no? Durante estos 3 años de vida pública. En este caso, el hecho de orar al Padre lo podemos de alguna otra manera relacionar con esta primera naturaleza, que es la de ser humano. Y el hecho de ser humano lo lleva precisamente a rogar al Padre por el acontecer del día. No sé cuántos de nosotros estamos acostumbrados a encomendarle el día al Señor porque no sabemos que viene más adelante. Esa es nuestra parte humana. O sea, caramba, yo no estoy seguro si voy a llegar a casa al término del día, si es que tengo que salir, o no voy a saber qué depara pues más adelante. Por eso prefiero abandonarme en los brazos del Señor y obviamente luchar por estar en estado de gracia, porque yo no sé, ¿verdad?, qué viene más adelante. O simplemente, no solamente en el hecho de no saber si vamos a vivir o morir, sino también en otros aspectos, como por ejemplo ante una adversidad. Yo no sé si estoy preparado o no, por eso le pido al Señor, iniciando mi día: Señor, dame fuerza, Señor, dame lo que sea que necesite para cualquier adversidad que se suscite durante el día, ¿no? Y es importante siempre mantenerse comunicado en ese sentido, ¿no?, para con el Señor. Pero también hay otros elementos, y es que la manera en que se dirige Moisés al Padre y la manera en que se dirige nuestro Señor al Padre sí que pues a lo mejor compete a una pequeña diferencia. O sea, sí son similares en cuanto a dirigirse al Padre, orar al Padre, pero se diferencian en un aspecto: que Moisés se dirige a Dios Padre como un amigo, pero Jesús no se dirige al Padre como un amigo, porque es su Hijo y Él es su Padre. Entonces se dirige a Dios Padre como Padre, porque es su Padre. Entonces aquí a lo mejor habría que acentuar algo en nuestra vida cristiana. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué tanto realmente te sientes hijo, amado por Él, para orarle en entera y suma confianza? He conocido a muchas personas, al poco tiempo que he estado como religioso, y me sorprenden muchas personas que están tan afianzados, o sea, su entera confianza la tienen en Dios, que cuando de repente se suscita una problemática, a veces hasta a mí me dicen: ay, Fray, no se preocupe, se lo vamos a dejar en Dios. O sea, una plena confianza, no solamente por expresarlo de manera superflua, externa, así nada más. No, lo dicen en serio, ¿no? Tan confiados. Y efectivamente, ¿qué sucede? Hay medios para solucionarlo, etcétera, ¿no? Y es la providencia de Dios la que asiste, pero cuando estamos realmente en una entera confianza con Él, ¿no? Y otro de los elementos es ese gesto que hace Cristo cuando Pedro está sobre las aguas, ¿no? Y que de repente, por verse a sí mismo, por ver el mar, desviar la mirada del Señor, mirar las aguas y no mirar al Señor, lo lleva a una entera desconfianza. ¿Y qué pasa? Se hunde. Pero vamos al gesto que hace nuestro Señor: tiende la mano. A mí me lo han dicho muchas veces y yo trato de valorarlo.
de verdad y también se los aconsejo, comprendamos que el Señor siempre tiende la mano. Esto no quiero, ojalá que no se malinterprete por el hecho de la mala definición que luego le dan a la misericordia de Dios. Sí, el Señor te va a perdonar, te da la mano siempre. Levántate, ya te caíste, levántate. Siempre, siempre va a estar así, siempre. Su mano está tendida para ti. El único problema es cuando nos aprovechamos de esa situación y continuamos pecando y continuamos fallándole y continuamos dándole la espalda y continuamos desviando nuestra mirada y no lo miramos a Él. Entonces, si nos da la mano es para que veas de quién proviene la mano, que no mires solo la mano, que continúes, ¿no?, tu mirada sobre ese seguimiento, ¿no? A ver, la mano, el brazo, el hombro y llegues al rostro para saber quién es el que te está tendiendo la mano. Y una vez que logres descubrir ese rostro, logres entender que tu llamado no fue un error ni una equivocación, ni el llamado a la vida, ni el llamado a la vocación, la que sea que estés viviendo, sino que por el contrario, es todo un llamado providente, directamente de la voz de Cristo, tu Señor. ¿Y qué sucede al final de este evangelio? Cuando Cristo sube a la barca, el viento calma. Por eso es importante dejarnos abandonar confiadamente en los brazos del Señor. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado durante esta hora en este subprograma de Buenas noches, Buenas Noticias, la nota blanca en la información. Agradezco de verdad infinitamente a todas las personas que hacen lo posible para que esta evangelización se pueda transmitir a través de los medios de comunicación. Y es que es su granito de arena. Como tal, es la providencia de Dios que se manifiesta en ustedes y que ustedes hacen llegar esa ayuda económica, pero también sus oraciones. Muchísimas gracias y por favor recen por mí, que yo rezaré por ustedes. Me despido de todos ustedes recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches.